comentarios. Yuri Rodríguez. Bueno, muy buenos días a los Sol oyentes, a los televidentes, al Dream Team de la radio, en el equipo, en el programa más influyente de los fines de semana. ¿Estábamos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, yo hoy quiero tratar varios aspectos vinculados de forma un poquito más técnica al ámbito político. Yo sé que estamos muy cansados de los temas políticos, pero yo creo que es muy importante que en procesos como estos nosotros podamos pues ver diversas perspectivas que al final yo entiendo que pueden edificar y que pueden aportar al propio proceso. Miren, en el desarrollo de las políticas públicas en la República Dominicana se deben de computar diversas características que desde nuestra humilde perspectiva no ocurren. Primero, lo que mencionaba Millicent al inicio del programa sobre lo que también Participación Ciudadana hablaba, y era un tema de legitimidad. En este caso, evidentemente, no es un tema de legitimidad electoral, sino un tema de legitimidad de desarrollo de políticas públicas. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Muy difícilmente las políticas públicas de nuestro país son desarrolladas basadas en la evidencia o en la experiencia del territorio. Porque las necesidades de Montecristi no son, evidentemente, las mismas necesidades de Santiago. Al igual que la necesidad del Distrito Nacional, ni siquiera son las mismas necesidades de la provincia de Santo Domingo. Entonces, aquí vamos con una pregunta. En nuestro país, ¿quiénes toman las decisiones sobre las políticas públicas? ¿Los expertos técnicos o los que tienen el poder? Primero, lo que nosotros entendemos es que para el correcto desarrollo, esa decisión de quienes tienen el poder debería estar supeditada al consejo del experto o del técnico. Sin embargo, eso no ocurre así. Entonces, debería variar la dimensión clásica de la política en nuestro país para que en vez de nosotros tener políticas públicas paliativas o reaccionarias, como hemos mencionado alguna vez en este mismo espacio, pues tengamos políticas públicas a largo plazo que verdaderamente puedan responder a la necesidad de la sociedad, a la necesidad de ese territorio. ¿Y por qué yo me estoy refiriendo a este tema de las políticas públicas? Bueno, porque nosotros tenemos necesidades básicas en nuestro país que todavía no logramos resolver como sociedad. En el caso de las metrópolis, que sería el Gran Santo Domingo, y ahí incluyo el Distrito Nacional, Santiago, inclusive San Francisco de Macorís, entre otras ciudades, tenemos un tema profundo de caos en el tránsito. El día de ayer pudimos ver cómo la ciudad colapsó definitivamente, y hemos visto cómo días anteriores de esta semana también ha colapsado el tránsito en nuestro país. Primero, no tenemos un tránsito colectivo eficiente. La ONSA debería de tener un plan de desarrollo integral en el que de una vez por todas nosotros podamos crear nuevas líneas de desempeño de la ONSA en el que la gente pueda creer. Yo le tengo una pregunta. ¿Por qué la ONSA no desarrolla una aplicación móvil en la que los ciudadanos podamos ver, por ejemplo, por dónde pasa la ONSA? Yo no sé por dónde pasa la ONSA. ¿Por dónde pasa la ONSA? ¿A qué hora pasa? ¿Qué ruta sigue esa ONSA? Y yo creo que es muy importante que el gobierno se centre en este tipo de políticas públicas. Y déjame interrumpirte, perdón, Yuri, para decirle a la gente que eso que tú estás pidiendo no es algo imposible ni es un absurdo. No. Vuelvo y cito el caso de España. Oye, en España, en las paradas de autobuses está la ruta que sigue El y la horario, hora precisa correcto, a la que va a pasar ese autobús. Entonces no estamos pidiendo cosas que sean imposibles de lograr. Lo que pasa es que para que eso ocurra, para que una ONSA, si el horario dice que va a pasar a las 11:55 de la mañana, para que eso ocurra, el propio Estado tiene que planificar el tránsito, porque eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que debe de haber una planificación integral del tránsito. Pero eso es una de las pocas cosas que se pueden resolver con planificación y que de verdad crearían un impacto muy generoso, muy provechoso dentro de la sociedad.
Y vuelvo aquí con el tema de las causas sociales. Y el tema de las causas sociales no es un tema simplemente teórico. La gente ya no se mueve por alocuciones o por discursos ni por retórica. La gente se mueve por motivos y por causas. Entonces, si nosotros no aprendemos a interpretar esas causas, recuerdo muy bien lo que planteaba un gran líder que posiblemente Dios mediante se convierta en presidente de este país, algún día tendrá la oportunidad. Y él mencionaba sobre el liderazgo y él decía, bueno, mire, para usted ser un buen líder y sobre todo un buen gestionador o generador de políticas públicas, usted tiene que cumplir con 3 condiciones. Primero, usted tiene que saber escuchar. Pero luego de que usted escucha, usted tiene que estar en la capacidad suficiente de entender. Porque yo puedo parar aquí adelante a un ruso o podemos poner a un ruso a hablar en esta cabina y difícilmente lo podamos entender. Lo vamos a escuchar, pero no lo vamos a entender. Pero luego de que usted lo entiende, usted tiene que tener la capacidad de interpretar eso que usted entiende en soluciones. Y nos ha faltado como sociedad, nos ha faltado también como Estado, sobre todo, poder interpretar las soluciones a las problemáticas sociales. Y aquí yo quiero hacerles, he dado esta introducción porque quiero hacerle una propuesta al Partido de la Liberación Dominicana. Miren, decía Facundo Cabral que cambiamos o desaparecemos. Y quiero traer también una reflexión atribuida a Eduardo Galeano, aunque él muy bien dice que es de Fernando Birri. Y él se pregunta, más bien le preguntaban unos jóvenes a él, en una locución que tuvo, le preguntaban, Eduardo, ¿para qué sirve la utopía? La utopía, porque parecería utópico que podamos resolver muchos problemas de nuestra sociedad. ¿Para qué sirve la utopía? Y él decía, bueno, la utopía está en el horizonte. Si camino 10 pasos, se aleja 10 pasos. Si corro 10 kilómetros, se aleja 10 kilómetros. Bueno, para eso sirve, para avanzar, para caminar. Entonces, si nosotros no tenemos la suficiente visión, primero como sociedad y luego como organización política, el PLD, de asumir esas causas sociales, estaremos cavando nuestra propia tumba. ¿Y qué yo quiero proponer el día de hoy al PLD? Bueno, pues una reforma integral del Partido de la Liberación Dominicana. Esas secretarías que se crearon hace más de 30 años deben de ser modificadas. ¿Por qué? Porque ya no responden al contexto social actual en el que estamos viviendo. ¿Qué yo le propongo? Bueno, yo creo que se debería crear una secretaría de análisis estratégico y cambio político, en donde se pueda hacer un análisis general de la realidad nacional y a partir de ese análisis crear líneas discursivas dentro del PLD. Y esa misma Secretaría de Análisis Estratégico y Cambio Político también tendría una parte de cómo gestionar la gobernanza, de introducir los nuevos métodos de gobierno abierto, de gobernanza, de participación ciudadana. Y luego puedo proponer también una Secretaría de Acción Institucional que se encargue de realizar esfuerzos a favor de la transparencia, la anticorrupción y la regeneración democrática, donde pueda analizar la realidad de las instituciones públicas y privadas de nuestro país con la finalidad también de proponer reformas aplicables y programas que combatan la deficiencia del sistema. Pero también, finalizando, propongo 3 secretarías más. Una Secretaría de Políticas Públicas, genérica, que se encarga de identificar problemáticas nacionales y planificar soluciones específicas. Pero también una Secretaría de Inclusión, Diversidad e Igualdad. Si verdaderamente el PLD se quiere convertir en lo que nunca ha sido, que es el instrumento de los progresistas, porque nunca hemos tenido una praxis progresista, más bien súper conservadora, deberíamos tener una Secretaría de Inclusión, Diversidad e Igualdad, que debe analizar las principales problemáticas nacionales en materia de igualdad e inclusión y presentar propuestas al respecto y determinar el posicionamiento de esa institución al respecto.
También debería tener una secretaría, ya voy finalizando, una secretaría de participación, que debe conducir diagnósticos participativos que permitan a la población identificar sus propias problemáticas y a partir de ahí entonces desarrollar soluciones. Una Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque sea temporal, pero que la haya. ¿Cuál es la principal inquietud de la ciudadanía en la República Dominicana en las encuestas? La seguridad ciudadana, después está la corrupción. Yo estoy proponiendo una Secretaría de Seguridad Ciudadana y una Secretaría de Acción Institucional. Y finalmente propongo una Secretaría de Política Científica y Tecnología. Que el PLD le demuestre a este país por qué en sus gobiernos no se ha invertido en investigación. Y pueda por fin subsanar eso. Y vuelvo al inicio de mi comentario. Evidencia. Usted no puede desarrollar políticas públicas basadas en lo que usted cree. Tiene que ser basada en un proceso científico, en métodos de evidencia. Entonces, dejo esto en el aire. Escuché inclusive que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, había pedido la reserva de una secretaría dentro del partido, que era la de Educación, Ciencia y Tecnología, la educación superior, por así decirlo. Y yo le quiero ofrecer a ella hoy mi apoyo y decirle a ella, vicepresidenta, llámeme, que yo estoy dispuesto a trabajar con usted. Pero eso se tiene que reformar. Eso ahora debe de ser una Secretaría de Política Científica y Tecnología que trabaje verdaderamente para que las políticas públicas de nuestro país sean políticas públicas eficientes y que resuelvan el problema de la gente. El sol de los sábados.